Yo nací el 10 de diciembre de 1983, el mismo día que en mi país volvió la democracia. ¿Cómo me marca eso? No lo sé. Pero una vez al soplar las velitas, me descubrí pidiendo un deseo colectivo. Y quizás, sin querer, en ese deseo descubrí de qué se trata la democracia. De que haya siempre un deseo para los demás. De que no todos los deseos sean individuales. Lo cierto es que nací el día de la democracia. Y eso lo vivo con orgullo. Cada 10 de diciembre la democracia cumple años. Cada 10 de diciembre todos cumplimos años. Son 25 años de todos. ¿Qué estaba haciendo el 10 de diciembre de 1983? Estaba naciendo. En 1983 empieza un lento alivio para los argentinos. El restablecimiento de la democracia en un siglo conmovido por golpes militares. Teníamos que romper con esa tradición de gobiernos civiles echados por los militares a la fuerza desde el año 30 del siglo XX. Y no iba a ser fácil. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Alfonsín propone la democracia y la ley como ejes de un nuevo orden y le habla principalmente a las clases medias. Advierte una sociedad horrorizada por la represión estatal y la guerra de Malvinas. Incluso comienza a conquistar con su discurso a los sectores populares. Hay un doble desafío: salir de la dictadura más sangrienta y resistir a las presiones de los poderes financieros de la ola neoliberal que se impone en Occidente. Frente a las marcas del terrorismo de Estado y una economía en proceso de desindustrialización, Alfonsín se presenta como el dirigente con mejores herramientas para salir de la crisis post-dictadura y el menos implicado con ese pasado. Su propuesta conmueve e interpreta mejor el momento. Alfonsín. La fórmula radical obtiene casi el 52% de los votos. El 10 de diciembre de 1983 asume el nuevo presidente y habla al país desde el balcón del Cabildo. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. Los primeros años del gobierno de Alfonsín aparecen tensionados entre las presiones militares y la demanda social de participación. Licenciado Bernardo Crispin. A eso se suma la pesada herencia económica de la dictadura. El antiguo estado de bienestar se encuentra desarticulado frente a la pobreza y el hambre, que alcanzan cifras inéditas. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros. El gobierno produce en sus primeros años varios hechos importantes. Deroga la autoamnistía militar, crea la CONADEP, enjuicia a los militares, convoca al Congreso Pedagógico y sanciona la ley de divorcio. Estos hechos renovadores despertaron fugazmente el deseo de constituir con el alfonsinismo un tercer movimiento histórico. Una extorsión, artículo 168 del Código Penal, Ley 2642. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil organizan una salida tan osada de sus dictaduras. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Sí.
Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. La foto de Clarín, página 4, Ubaldini. Desde la campaña presidencial, el alfonsinismo tiene una posición de fuerte enfrentamiento con los sindicatos a partir de la denuncia de lo que llamó un pacto sindical militar, que ubica a la dirigencia gremial como colaboradores de la represión durante el proceso y, fundamentalmente, en el intento de reformar las organizaciones gremiales a partir de la ley Mucci. Sin embargo, bajo la figura del ataque a lo autoritario, se intenta desacreditar cualquier reclamo del movimiento obrero en un escenario de caída del salario y de pérdida de las conquistas laborales. Tras el fracaso de las políticas del primer ministro de Economía, Bernardo Grinspoon, en febrero de 1985 asume Juan Zurruig, que lanza el Plan Austral. Un plan que, entre otras medidas, cambia el signo monetario. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. 1987 es el año del ocaso alfonsinista. El gobierno empieza a ceder terreno y a negociar con industriales, sindicatos y militares, siempre en condiciones desventajosas. El Plan Austral muestra límites para sortear la crisis económica. Alfonsín comienza a acordar con los sectores que antes intentó disciplinar, los sindicatos y los capitanes de la industria. La tensión con los militares estalla en el levantamiento militar de Semana Santa en 1987. La ley de punto final había sido aprobada meses antes y tenía por objetivo moderar el conflicto. Sin embargo, esta medida que limitaba a la justicia resulta insuficiente para un sector del ejército que se levanta en armas, los autodenominados carapintados. Se acerca el teniente coronel Rico. Señor presidente, como comandante en jefe de la Fuerza Armada. El movimiento liderado por el teniente coronel Aldo Rico dura 4 días y se cierra con la generalizada sospecha de una negociación, más bien vista como claudicación, de Alfonsín con los amotinados. La inmensa movilización popular en apoyo a la democracia escucha con resignación la célebre frase «La casa está en orden», que el presidente dijo desde el balcón de la Casa Rosada. La casa está en orden, está en orden. Pero a pesar de estas leyes arrancadas por la fuerza, las sazonadas continuaron en 1988, en Monte Caseros y en Villa Martelli. La demanda es clara: irresponsabilidad penal por lo actuado en lo que denominan guerra sucia. Los hechos de Semana Santa, el fracaso del acuerdo con los sindicatos, las presiones de los grupos económicos y la crisis económica tienen para el gobierno su reflejo en las urnas. El oficialismo pierde en 1987. La oposición peronista logra mayoría en la Cámara de Diputados y gobierna 17 provincias. En agosto de 1988 se lanza el Plan Primavera, un nuevo intento por llevar adelante reformas estructurales de la economía argentina. Para declarar inaugurada la exposición, hará uso de la palabra a continuación el señor... La política cambiaria, que obliga a los exportadores a vender sus dólares a un precio más bajo que el tipo de cambio libre, y la mayor carga tributaria, producen el inmediato rechazo de la sociedad rural. Lo que está en juego es la distribución de la renta agropecuaria, y el rechazo del sector se hace patente durante el discurso presidencial en la inauguración de la muestra anual de la sociedad rural argentina, que es recibido en medio de una durísima silbatina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Alfonsín resiste la embestida y muestra sus reflejos. Acusa de fascistas a los ruralistas que lo siguen. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación
1989 es un año difícil. En enero se produce el intento de copamiento del regimiento de La Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria. En febrero, el recrudecimiento de la crisis económica depuso el Plan Primavera y los intentos privatistas. Nadie para a la crisis. El 14 de mayo, Carlos Menem, el candidato del peronismo, gana las elecciones y a fines de mayo, la hiperinflación, las corridas bancarias y los estallidos sociales, saqueos ocurridos en barriadas humildes de las grandes ciudades, prepararon el escenario final del primer gobierno democrático. El 8 de julio de 1989, 5 meses antes del fin de su mandato, Alfonsín renuncia y asume Carlos Saúl Menem. Un presidente elegido democráticamente entrega el poder a otro también elegido, y ese es el mayor mérito del gobierno de Alfonsín. El único círculo capaz de cerrar entre sus anhelos republicanos. Los demás, la economía, la pobreza, los derechos humanos, permanecían abiertos. Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sed de justicia. No temáis, vais con Perón y su doctrina. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Definitivamente, con esta Argentina de la especulación y de la usura, Salariazo y revolución productiva son las consignas de un peronismo que vuelve a enamorar a las mayorías. La multitudinaria campaña electoral encabezada por Carlos Menem logra un contundente triunfo obteniendo el 47,3% de los votos, relegando a la fórmula oficialista de un desgastado radicalismo. Recibimos al presidente de los argentinos, doctor Carlos Saúl Menem. Sin embargo, inmediatamente a su asunción, el gobierno produce un cambio hacia un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña, y el liberalismo económico es el modelo que orienta su política al servicio de los cambios económicos de la época, que se presentan como inevitables. El terror popular a la hiperinflación facilita el contexto ideal para ese giro. Con el neoliberalismo entronizado como verdadera religión de la época, el establishment argentino encuentra en Menem a un pragmático dispuesto a hacer lo que hay que hacer para enfrentar la crisis. Liberalización de la economía, reforma del Estado y desregulación de los mercados son las tres líneas de fuerza de la política económica del gobierno peronista. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia. Dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. En 1991 llega Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y comienza el definitivo proceso de reformas estructurales de la economía argentina. Una de las leyes centrales de este proceso es la Ley de Convertibilidad, que establece la paridad cambiaria 1 a 1 con el dólar, a la vez que prohíbe la emisión de divisas, lo que pone fin a una práctica que había sido constante: financiar al Estado con la emisión de moneda. El centro de la política neoliberal de Menem está orientado a la privatización de las empresas públicas. Se trata de terminar con la propiedad del Estado y delegar sus tareas y responsabilidades en empresas privadas, con el objetivo de lograr un equilibrio fiscal. El abandono estatal de funciones sociales, de la explotación de recursos energéticos y la transferencia de esas funciones al sector privado en algunos casos
o la descentralización de la educación y la salud a las provincias y los municipios, en otros, resumen las líneas fundamentales de la política menemista. Menos Estado es la clave del éxito. Que las cuentas cierren, la meta económica. La venta del patrimonio público, el instrumento que la hace posible. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El menemismo se fija el desafío de cerrar otros de los problemas que Alfonsín no había podido resolver. La cuestión militar. El gobierno sofoca una rebelión carapintada el 3 de diciembre de 1990. Aquí, el realismo político gobierna la situación y Menem lo resuelve fácil. Indulta a los militares comprometidos en la violación de derechos humanos, a los que participaron en las rebeliones contra el gobierno radical y en la guerra de Malvinas, también a los miembros de las organizaciones armadas de los años 70, luego a los comandantes juzgados en el juicio a las juntas. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. 5 años después de aquel juicio, ninguno de los condenados permanece en prisión. La cuestión militar aparece solucionada. Elección tras elección, Menem consolida uno de los objetivos que orienta sus prácticas desde que asume la primera magistratura: acumular la mayor cantidad de poder posible y construir una amplia hegemonía política. Para ello, el control de la Suprema Corte y la reforma constitucional son elementos indispensables. Para la primera, amplía el número de miembros de 5 a 9, lo que permite la consolidación de lo que pasa a denominarse la mayoría automática, que le garantiza al gobierno el control sobre la justicia. Si no somos útiles a nuestra patria, no la poseeremos jamás. El segundo objetivo se cumple con la firma del Pacto de Olivos, un acuerdo entre el presidente Menem y el jefe del radicalismo, Raúl Alfonsín. El pacto, firmado en la residencia presidencial de Olivos el 4 de noviembre de 1993, significa para el alicaído radicalismo recuperar protagonismo en la vida nacional y para Menem la posibilidad de la reelección. Las bases de la reforma contemplan la reducción del mandato presidencial a 4 años, la inclusión de la cláusula de reelección solo por un periodo, la designación de un jefe de gabinete, la creación de un consejo de la magistratura y la presentación de un proyecto de reforma común. Abierta la posibilidad de la reelección, con un gobierno avalado por un amplio consenso popular y cuando los efectos sociales de las reformas emprendidas no son visibles para un vasto conjunto de la población, Menem gana las elecciones el 14 de mayo de 1995 y se prepara para su segundo mandato presidencial. Una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, los vuelos hacia otros planetas el día que se detecte de que en otros planetas también hay vida. Obteniendo un porcentaje de votos mayor que el que había obtenido en 1989, afianza su liderazgo y logra la mayoría en ambas cámaras. Su segundo mandato comienza el 8 de julio de ese año. Y para no tocar más que un aspecto, el único que me reconocen propios y extraños, amigos y adversarios, el primer periodo exhibió el sello de la estabilidad. Que debemos saber identificar las tendencias de los cambios en el mundo y luego saber cabalgarlas. Pero a pesar de la hegemonía política, de la estabilidad lograda y del apoyo electoral, el problema cada vez más evidente es que la convertibilidad depende del endeudamiento externo. Para completar la difícil situación,
durante la segunda mitad de los 90, asistimos a una serie de crisis internacionales que sacuden la economía nacional y vuelven más complicado el desarrollo de la convertibilidad. Hacia fines de 1996, una vez concluida la primera etapa de la reforma neoliberal, se inicia un segundo proceso que tiene objetivos complementarios de los que habían inaugurado durante la década de los 90. La idea ahora es completar el ciclo de reformas neoliberales, de modo que el Parlamento vuelve a delegar facultades en el presidente. Los objetivos son la reforma laboral y la desregulación del sistema de salud. Esta última decisión determina la ruptura de la alianza con los sectores del sindicalismo tradicional que apoyaron a Menem durante su primer gobierno, ya que afecta directamente sus intereses. ¡No puede! ¡Ya no soportamos más! Como dicen los liberales, que nos quieren echar 600.000 compañeros estatales. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! A partir de 1996, se hace visible el drama de la crisis social que las políticas neoliberales producen fundamentalmente en zonas del interior del país que, tras el desguace del Estado y la virtual desaparición del aparato productivo nacional, han quedado libradas a su suerte. En ese contexto, se inicia un ciclo de protesta social protagonizado por nuevas formas de acción colectiva de los sectores excluidos, que inaugura el piquete de Cutralcó en Neuquén primero y de General Mosconi en Salta más tarde. Esta modalidad irá en aumento de aquí hasta el final de la década. Las críticas a la precariedad institucional, al desapego a la ley, a la corrupción generalizada, al menosprecio parlamentario, a la ostentación del poder y a la falta de ética pública. Tras una década en el gobierno, el menemismo deja el poder de un país que ha transformado radicalmente su modelo económico y que muestra claramente las consecuencias de esa transformación. Un galopante endeudamiento externo que ha trepado en 66.000 millones de dólares desde 1991, unos niveles inéditos de desocupación, un crecimiento de la pobreza estructural, un surgimiento de nuevos pobres, consecuencia de la desarticulación del mundo del trabajo y la crisis del aparato productivo nacional, la aparición como nunca antes de una extrema concentración de la riqueza en un marco de enormes desigualdades sociales, una clase política desprestigiada y sospechada, un Estado retirado y reducido a su mínima expresión. Todo esto conforma una pesada carga para el futuro gobierno, en un horizonte que promete futuras crisis. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. Es divertida la desigualdad. Le coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. En 1997 surge la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, unión entre el Frepaso, surgido principalmente de un desprendimiento crítico del peronismo, y la Unión Cívica Radical, que intenta recuperar protagonismo tras una década de hegemonía electoral justicialista. La creación de un nuevo Estado que cumpla los roles que hoy no se vienen cumpliendo. Montada centralmente sobre el discurso de la transparencia institucional, la campaña electoral de la coalición ofrece escasos cuestionamientos a los fundamentos de la política económica neoliberal de Menem. La alianza llega al poder en 1999, con la carga de los problemas sociales
cada vez más visibles. Expresando el calor popular en la calle y en la plaza. Vamos ahora con fe y en paz a construir el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos, una democracia consolidada, la paz y el trabajo de los argentinos. De la Rúa se muestra incapaz de resolver los conflictos que ha heredado y rápidamente las internas entre los dos componentes de la alianza empiezan a limar el prestigio de la coalición gobernante. Pero no hay crisis para el país. Solo 10 meses después de haber asumido, el 6 de octubre de 2000, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez renuncia al cargo denunciando corrupción en la votación de la reforma laboral en el Senado. Al cargo de vicepresidente de la Nación, para no perjudicar al presidente ni alterar la vida. El ciclo económico recesivo iniciado en 1998 no puede ser resuelto por el gobierno, que se aferra a la convertibilidad. El recrudecimiento general de la crisis y el fugaz nombramiento como ministro de Economía de Ricardo López Murphy, eyectado tras las resistencias internas a sus recetas de ajuste extremo, generan las condiciones para que Domingo Cavallo regrese al Ministerio de Economía en marzo de 2001. Cavallo propone superar la crisis y comenzar una etapa de crecimiento. Pero sus planes de competitividad, el megacanje y el déficit cero, resultan inadecuados para evitar la debacle. El sector público no tiene más crédito, pero eso va a terminar siendo bueno. Todo aquel gasto que se considere improductivo, que se considere que no tiene un sentido concreto, que no ayuda al desarrollo de la economía general del país. Por otra parte, la crisis consolida el desprestigio de la clase política que se había iniciado durante la década menemista. Es repartir equitativamente. En las elecciones del 14 de octubre de 2001, los votos negativos y la abstención trepan al 42%. Este descrédito social, sumado al ciclo ascendente de protestas, anuncia un panorama difícil para el gobierno. En ese contexto, llegamos a diciembre de 2001. Ese mes comienza con una serie de medidas restrictivas para la extracción de dinero en efectivo, que puso en cuestión el derecho a la propiedad al impedir a los depositantes retirar su moneda local o extranjera de los bancos. A una política social que atienda las urgencias. 150 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. De paso, quiero decirles que hemos estudiado cuál es el retiro máximo del 97,5% de los titulares de cajas de ahorro y no supera los 250 pesos. El humor social se fue caldeando hasta que una ola de saqueos en la provincia de Buenos Aires motiva que el 19 de diciembre el presidente de la Rúa declare el estado de sitio. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La medida, lejos de calmar el clima, provoca masivas y espontáneas protestas que continúan el día 20. Tras una jornada de enfrentamientos y brutal represión policial que deja más de 30 muertos y cientos de detenidos, la historia política argentina construye una nueva imagen que pasará a la historia. El presidente renuncia y se retira en helicóptero de una casa rosada envuelta en el humo de los gases que reprimen las protestas. Tras la caída de la Rúa, el poder ejecutivo recae en Ramón Puerta, que era presidente provisional del Senado, según lo establecía la ley de acefalía, hasta que la Asamblea Legislativa, que se reunió 48 horas más tarde, nombra a un nuevo presidente. Y en este momento le entrega el bastón de mando. El elegido fue Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis,
cargo al que renuncia para asumir la primera magistratura. Pero su gobierno dura solo 7 días. En ese lapso se declara el default financiero, por el cual el país se reconocía insolvente para afrontar sus compromisos de pago. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A su vez, Rodríguez Saá designa a Carlos Grosso, uno de los íconos de la corrupción menemista, como jefe de asesores del gabinete de ministros. La indignación popular por este nombramiento, el clima de protesta social creciente y sobre todo la falta de apoyo de los mismos que días antes lo habían nombrado, determinan su prematura renuncia. O los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden mantener los privilegios de... Insólitamente, Puerta ha pedido licencia a su cargo en el Senado horas antes de que Rodríguez Saá renunciara, de modo que en la nueva situación, el cargo de jefe del Ejecutivo recae en el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista bonaerense Eduardo Camaño, quien inicia de nuevo el proceso de convocar a la Asamblea Legislativa, que 2 días después elige como presidente a Eduardo Duhalde, quien había asumido como senador solo 2 meses antes. Le vamos a dejar al próximo presidente una Argentina caminando. Milagros no hay, pero ordenada y en marcha. Su mandato debe completar el del renunciado Fernando de la Rúa, es decir, hasta diciembre de 2003. En esos días de caos institucional y masivas movilizaciones, se escucha por todos lados la consigna que se vayan todos. Esa frase permite pensar el ciclo que se abrió en 1983, con una población movilizada y esperanzada en la democracia, y que se cierra en 2001, en un contexto de hastío y descrédito hacia la clase política. Asumido el 2 de enero de 2002, el mandato de Duhalde se plantea como una transición en la que, por imposición de la crisis, la política de devaluación de la moneda da por tierra con la convertibilidad monetaria. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. La especificación de los depósitos en dólares, un extendido sistema de planes sociales, jefas y jefes de hogar, para paliar la situación social en la que se encuentra un sector de la población, y un programa económico de corte productivista, permiten mostrar los primeros síntomas de recuperación económica tras la crisis y son las marcas más fuertes de sus 15 meses de gobierno. En junio de 2002, la brutal represión a una protesta de organizaciones de desocupados en el puente Pueyrredón y en la estación Avellaneda, en la que son asesinados 2 militantes piqueteros por miembros de la policía bonaerense, deja sin margen de maniobra al gobierno, que se ve obligado a adelantar las elecciones para abril de 2003. Que el Estado salga, pero no a reprimir, a dar laburo. Tras unos meses de incertidumbre, en donde el apoyo de Duhalde parece ir hacia el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y en los que también se perfila la figura de Carlos Alberto Reutemann, finalmente la balanza se inclina a favor del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien es electo presidente tras la renuncia de Carlos Menem al balotaje, al que habían llegado después de una elección en la que ambos resultaron como candidatos más votados. Se cierra así el ciclo de sucesiones presidenciales iniciadas con la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. En esta coyuntura se produce un dato poco valorado, y es que la resolución de la crisis se tramita siguiendo estrictamente los canales institucionales. El 27 de abril de 2003 se producen finalmente las elecciones presidenciales, luego de la profunda crisis política iniciada en diciembre de 2001. Minga, me voy a bajar de la candidatura. Las fórmulas de la Alianza Frente por la Lealtad UCD
que postula como candidatos a Carlos Menem, Juan Carlos Romero, con el 24,45% de los votos, y la de la Alianza Frente para la Victoria, Néstor Kirchner y Daniel Scioli, con el 22,24%, son las que llegan a la segunda vuelta electoral. Cambio es el nombre del futuro. Pero ante la segura y contundente derrota en ese balotaje, Menem decide no participar de la contienda, de modo que el triunfo es para el Frente para la Victoria. Kirchner es el presidente electo con menos votos de la historia argentina, en un contexto aún de debilidad institucional y de desconfianza de la población en sus gobernantes. Kirchner lo expresa de un modo adecuado al reconocer que llegó al gobierno con menos cantidad de votos que el número de desocupados. En este contexto, con los signos económicos que empiezan a mostrarse positivos y con el abismo de la crisis apenas detrás, el gobierno entiende como indispensable, incluso para su propia supervivencia, la tarea de reconstruir una democracia que aparecía asociada con los intereses de las clases dominantes y de los grupos políticos más corruptos. Néstor Kirchner lee una agenda de problemas que formuló la crisis de 2001 y emprende la tarea de recuperar la confianza de vastos sectores de la sociedad argentina. Responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Uno de los pilares de esa confianza es la economía. La política económica del gobierno de Kirchner continúa los lineamientos establecidos por Roberto Lavagna, ministro de Economía de Eduardo Duhalde, ahora ministro de su gobierno, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas e impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Las políticas implementadas se muestran exitosas. El canje de la deuda, la salida del default, la disminución de las tasas de desempleo y de pobreza, la solvencia fiscal, el fortalecimiento de un perfil exportador y la integración regional. El otro puntal fue la política de derechos humanos. El reconocimiento a los organismos defensores de los derechos humanos como actores centrales de la democracia, la expropiación a las fuerzas de seguridad de sitios que fueron campos de detención como la ESMA y el Olimpo. Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. La derogación de las leyes de impunidad y la reactivación judicial de las causas que estaban paradas desde mediados de los años 80 son los ejes centrales de la política que el Estado desarrolla en esta materia. Como efecto de esas políticas o como su respuesta macabra, se produce en septiembre de 2006 la desaparición de Jorge Julio López, ex detenido desaparecido y declarante en el juicio oral al ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolás. Desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento. A nivel internacional, el gobierno de Kirchner forma parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula da Silva de Brasil, Tabaré Vázquez de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, que plantean la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrolle políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. Este escenario internacional inédito vive su momento más álgido durante la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata en el año 2005, cuando es rechazado el ALCA, Tratado de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Estados Unidos de América.
El gobierno de Kirchner logra en sus 4 años el apoyo de sectores populares articulados en torno al peronismo y de sectores medios que apoyan el avance de las políticas económicas llevadas a cabo y del rumbo tomado en materia de derechos humanos. Sin embargo, la matriz de distribución del ingreso y la enorme deuda social, producto de años de políticas antipopulares, mantienen deudas abiertas. En este sentido, que durante su gobierno la distribución de la renta nacional sea objeto de debate y que las políticas estatales estén orientadas a saldar los enormes abismos sociales existentes, permiten ver la apertura de un nuevo proceso histórico en la democracia, con nuevos horizontes y nuevos desafíos. Con este escenario, el kirchnerismo logra imponerse en las elecciones legislativas de 2005 frente a sus adversarios de afuera y de adentro del propio peronismo, y al mismo tiempo proyectar para la elección presidencial de 2007 a la senadora Cristina Fernández, que finalmente será elegida para suceder en el cargo a Néstor Kirchner. En los últimos años del gobierno de Kirchner, y fundamentalmente desde el inicio del mandato de Cristina Fernández, recobra fuerza la oposición de los grupos económicos históricamente poderosos que desde 2001 se habían llamado a silencio, y de los sectores de las clases medias urbanas que tras la crisis y al recuperar su capacidad de consumo regresan a sus posiciones tradicionalmente conservadoras. Tras 25 años, lo que aparece en debate es la agenda de problemas que la democracia debe asumir en este tiempo. Si la democracia formal conformó el consenso alcanzado en los años 80, si la economía de mercado se impuso a pesar de las consecuencias sociales en los años 90, el gobierno de Kirchner pretendió encarnar el consenso de esta tercera década democrática alrededor de la distribución del ingreso. Ese consenso aún está en disputa.